Hola a todos, bienvenidos al canal del registrador de la Fundación SCP. En este vídeo de hoy daré la narración completa de un archivo SCP aleatorio o que haya decidido subir en cada próximo vídeo del canal. Bueno, ahora con todo claro comenzamos con el vídeo. Archivo SCP-498, abriendo archivo, SCP-498, clasificación. Seguro, procedimientos especiales de contención, SCP-498 debe estar contenido dentro de un búnker insonorizado debajo del sitio, redactado, con un mínimo de 2 oficiales de seguridad de la Fundación presentes, debidamente equipados con auriculares con cancelación de ruido, además del equipo estándar. El búnker debe estar insonorizado para cancelar el ruido de un mínimo del 95% de las ondas sonoras salientes del objeto. Se utilizará un brazo mecánico totalmente automatizado para reiniciar a SCP-498. Anteriormente, el procedimiento de contención secundario consiste en el caso de falla, 2 miembros del personal de clase D deben encerrarse dentro con una cantidad adecuada de raciones para mantener la contención del objeto, donde serán informados completamente de sus efectos y deberán alternar turnos para dormir y reiniciar a SCP-498 hasta que se repare la falla. Las imágenes de seguridad sin audio de la cámara deben ser monitoreadas en todo momento. Después del incidente I-498-B, en caso de falla, se enviará a un oficial de seguridad de la Fundación en el sitio para restablecer manualmente el objeto hasta que se puedan restablecer los procedimientos de seguridad automatizados. Descripción: SCP-498 parece ser un reloj despertador electrónico Kawai Brand RT800 con una pantalla LED amarilla, configurado en la zona horaria central de Estados Unidos. Cuando un sujeto la escucha, se ha visto que la alarma induce un estado de mayor alerta hasta que se reinicia. Este efecto impide el sueño reparador en las proximidades de SCP-498, aunque son posibles las microsiestas. Aparte del botón de desactivado y la pantalla, ninguna de las otras funciones del dispositivo parecen estar operativas. En particular, el dispositivo continúa mostrando la hora y requiere reinicio incluso cuando no está conectado a una fuente de alimentación. Los intentos de desmantelar a SCP-498 no han tenido éxito en evitar que se active, ni han determinado cómo funciona sin una fuente de energía obvia. Cada 11 minutos, la alarma del reloj suena, aumentando gradualmente de volumen. Las pruebas revelan que la alarma de inicio suena a 30 decibeles, aumentando 4 decibeles cada 10 segundos, sin presionar el botón de repetición. No ha habido evidencia de que este proceso se detenga alguna vez. El nivel más alto registrado superó los, redactado, decibeles antes de que se lograra el reinicio. Se ha visto que las ondas de sonido producidas dañan las estructuras cercanas, provocan hemorragias internas y se teoriza que pueden causar actividad sísmica. Anexo 498-A. Protocolo de contención actualizado. Consulte el informe de incidentes I-498-B. Informe de incidente I-498-B. Día, redactado del mes, redactado y el año, redactado, en el sitio, redactado, dentro del búnker de contención, redactado. Debido a un mal funcionamiento en el brazo mecánico automatizado, se activaron los procedimientos de contención secundaria. Se utilizaron 2 miembros del personal de clase D hasta que se pudo fabricar y desplegar un brazo de reemplazo. D-4112 y D-4113 estaban en el día 3 de su procedimiento de contención, y el psicoanálisis posterior al incidente indica una severa privación del sueño y estrés debido a la exposición prolongada a SCP-498. Se observó que los 2 clase D conversaban durante este tiempo, aunque la lectura de labios resultó ser ineficaz para determinar la naturaleza de la conversación. A las 10:45 p.m., se observó a D-4113 presionando el botón de repetición del dispositivo. A las 10:56 p.m., D-4112 comienza a agitarse notablemente y cada vez más, gesticulando hacia SCP-498 y D-4113. A las 10:57 p.m., D-4113 se ve cada vez más agresivo. D-4112 parece estar intentando razonar con él. A los 50 segundos después, D-4112 intenta alcanzar el dispositivo.
D4113 empuja a D4112 lejos. En ese momento, los oficiales de seguridad asistentes notaron la situación a través de una cámara de circuito cerrado. A las 10:58 con 23 segundos pm, SCP-498 aún no ha sido reiniciado. Los oficiales de seguridad asistentes deciden intervenir. A las 10:58 con 45 segundos pm, se ve a D4112 y D4113 gritándose el uno al otro, con el último de pie sobre SCP-498. El oficial de seguridad, redactado Wilson, ingresa al búnker sin auriculares con cancelación de ruido, una violación del protocolo de contención. A las 10:58 con 53 segundos pm, el oficial Wilson parece estar discutiendo con los dos clase D, presumiblemente ordenándoles que reinicien el dispositivo. A las 10:59 con 8 segundos pm, D4112 vuelve a intentar llegar a SCP-498, momento en el que es golpeado por D4113 y queda incapacitado. A las 10:59 con 12 segundos pm, el oficial Wilson saca su bastón y se enfrenta a D4113. Nota: D4113 fue condenado por asesinar a su compañero y varios otros soldados durante un período de servicio en Irak. A las 10:59 con 24 segundos pm, D4113 le arrebata el bastón al oficial Wilson, y posteriormente lo somete. Segundo oficial de seguridad, redactado Thomas, entra en este punto, equipado con auriculares y su brazo lateral. A las 10:59 con 29 segundos pm, el oficial Thomas saca su arma lateral y dispara 2 veces, fallando ambas veces antes de que D4113 cierre la distancia entre ellos. Se produce una pelea. A las 10:59 con 53 segundos pm, los auriculares del oficial Thomas son derribados. Ambos miembros del personal muestran un dolor severo en este punto, presumiblemente debido a SCP-498. Imágenes de la cámara vibrando debido al estrés acústico. A las 11:02 pm, el oficial Thomas logra poner distancia entre él y D4113 y dispara su arma. D4113 está terminado. El oficial Thomas sale a trompicones del búnker, sellando a SCP-498, y a los ocupantes en el interior. A pesar de los tímpanos rotos, logró activar el interruptor de emergencia de ruptura de contención antes de desmayarse. A las 11:01 con 56 segundos pm, la cámara falla debido al estrés acústico. A las 11:25 con 58 segundos, debido a una brecha simultánea no relacionada en el sitio, redactado, los equipos de contención llegaron casi 25 minutos después de que se activara la alarma. Al llegar a la escena, se descubrió que D4112 en algún momento se había arrastrado hasta SCP-498, y activó el reinicio de repetición. Se lo encontró presionando repetidamente el botón, a pesar de sufrir tímpanos reventados y hemorragia interna. Informe posterior a la acción se inició un nuevo protocolo de contención. Tanto los oficiales de seguridad, redactado Wilson como, redactado Thomas, fueron diagnosticados con ruptura del tímpano, lo que resultó en sordera. El oficial Wilson recibió tratamiento por hemorragia interna grave. Ambos reasignados. D4112 recibió tratamiento por hemorragia interna severa, se elogió por prevenir una brecha de contención potencialmente catastrófica y se terminó con éxito a fin de mes. Fin del registro. Bueno, eso es todo del día de hoy, así que, si quieren ver y escuchar más acerca de la Fundación SCP, suscríbanse, denle me gusta y compartan el video con sus amigos. Adiós a todos y apoyen al registrador de la Fundación SCP.